Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo les pido otra vez que en la medida de sus posibilidades pongan las cámaras, así veo con quién estoy hablando, porque si no veo pantallitas negras y nombres y apellidos, a no ser que tengan problemas de conectividad y sin la cámara se puedan comunicar mejor. Pero al no verlos, el intercambio se hace un poco más difícil. Pero bueno, no es imposible, pero se hace más difícil. Así que si pueden hacerlo, mejor. Y si no, bueno, voy a empezar la clase diciéndoles que estuve viendo el foro de intercambio. La verdad que los comentarios son comentarios críticos y realmente creo que se ha comprendido cuál es la idea del foro, ¿no? Esta clase no empezó hoy en este encuentro sincrónico. Esta clase empezó el día lunes y tiene más de un encuentro sincrónico y tiene más personas que, bueno, que ahora nos están acompañando, que son Fabiana Vidal y Leo Di Croce, que también están a cargo de encuentros sincrónicos, ¿no? Entonces esta clase está constituida por los encuentros sincrónicos que están a cargo de Leo y que están a cargo de Fabiana y que están a cargo mío, y el foro que empezó el lunes y que va a terminar el viernes de la semana que viene. En ese foro seguimos dialogando, ¿no? Como lo que se pretende en esta clase. Diálogo, intercambio. Bueno, dicho esto, voy a continuar. Para hoy tenían que leer... esperen que voy a compartir pantalla. Díganme si lo ven. ¿Sí? El tema de hoy es intencionalidad, ¿sí? La enseñanza y la clase de educación física en las escuelas secundarias. Pero podemos hablar de la clase en general y de la enseñanza de la educación física en general. El texto es el de Milton Santos, La naturaleza del espacio, técnica y tiempo, razón y emoción, que espero que lo hayan leído, ¿no? Como le solicitamos para entrar al teórico. Y bueno, y tenían que leer el capítulo 3, el espacio geográfico, un híbrido. Y ustedes dirán, no sé si lo dirán, lo pensarán o no, ¿por qué leer un texto de un abogado y un geógrafo para hablar de la clase de educación física, ¿no? ¿Cuál será el punto o los puntos de conexión o la similitud o lo que nos pueda decir Santos, que en realidad fue un estudioso de la geografía, que fue un estudioso de los problemas sociales y de la globalidad y de problemas del tercer mundo? ¿Qué nos puede decir a nosotros acerca de la clase de educación física? Eso se lo voy a preguntar a ustedes a medida que vayamos analizando algunas citas que toma Santos para provocar la revolución que provocó en relación con los estudios de la geografía. Antes de Santos, la geografía se estudiaba por estadísticas, se centraba en el estudio de un río, una montaña, una cadena montañosa, una ciudad, pero no se vinculaba lo natural y lo social, y se estudiaba la geografía en contexto. ¿Habrá alguna relación con las clases de educación física en las escuelas o en ciertas instituciones? No sé, esto lo pregunto y queda para más adelante, ¿sí? Para que me contesten ustedes, ¿no? Bueno, yo les cuento que voy a tomar citas de este capítulo del espacio geográfico, un híbrido, y allí vamos a empezar a intercambiar, ¿sí? Porque quiero escucharlos mucho a ustedes, porque di clases
recién y estoy cansada de hablar, entonces van a hablar ustedes, ¿sí? Bueno, ¿qué significa un híbrido? Y como siempre les digo, tengo machete para no irme por las ramas. Es un conjunto indisoluble, solidario y a su vez contradictorio. Santos toma 4 binomios para hacer el análisis que presenta en este capítulo, ¿no? De este conjunto que forman 2, que es indisoluble, porque hay una relación entre ambos, que es solidario, porque van interactuando el uno con el otro, y que son contradictorios, porque si definimos este objeto y este otro objeto, son definiciones contrapuestas. Entonces, los híbridos que Santos estudia en este capítulo y que expone son estos, o representan estos conjuntos indisolubles, no se pueden disolver, solidarios porque se interpelan mutuamente para la acción o para lo que se esté estudiando o para el pensamiento, y son contradictorios porque tienen significados opuestos. Entonces son contradictorios. Y esos binomios a los que estoy haciendo referencia son sujeto-objeto, forma, contenido, natural y social o cultural, ¿no? Lo natural y lo cultural, y el paisaje y el espacio. ¿Está? Entonces, a partir de esas ideas, Santos presenta el capítulo que presenta. Y él recurre a antropólogos, filósofos, sociólogos, para poder tomar sus conceptos y poder volcarlos en este estudio que hizo y cambió la visión que se tenía de la geografía, y no estudiar solamente un punto, sino estudiar ese punto en un contexto determinado. Digo, cuando hablamos de la clase, podemos hablar de la clase de una forma muy tradicional y decir que la clase es una unidad didáctica que está constituida por diferentes objetos o elementos, que en ella suceden vínculos o vínculos comunicacionales entre los sujetos que intervienen, que es el docente y los estudiantes, la famosa tríada, que están mediados, la famosa tríada didáctica de Yevalar, ¿no? Que están mediados por contenido a enseñar. Yo puedo hablar de la clase desde ese lugar, ¿no? Pero prefiero hablar de la clase desde este lugar que se aborda en este capítulo de Santos, ¿sí? Porque si no seguiríamos en el mismo, en el mismo juego de Yevalar, hablando de la tríada didáctica, de qué pongo en el vértice, si pongo el contenido, pongo el estudiante o pongo el docente, ¿sí? No sé qué pongo en el vértice, no sé tampoco Yevalar, sí, seguiré pensando después de hacer este análisis lo que nos está diciendo Yevalar, ¿sí? No es una crítica a Yevalar, pero bueno, es pensar la clase desde otro lugar. Así que los invito y las invito a intervenir a medida que voy haciéndoles preguntas en relación con las citas que voy tomando. Bueno, hablar de la intencionalidad y qué significa la intencionalidad que toma Santos
y que es una cita de Latour, que es un sociólogo francés, y que dice que la intencionalidad transforma la distinción, la separación, la contradicción en una insuperable tensión entre el objeto y el sujeto. Bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa que haya una distinción entre lo que significa un objeto y lo que significa un sujeto? Manuela. Yo por lo que entiendo de la cita es como que el objeto y el sujeto son como, me sale cosas ahora, pero como si fueran dos entes diferentes, que cada uno tiene como su particularidad y que cuando se ponen los dos, se ponen como en el mismo lugar, tienen estas distinciones, separaciones, contradicciones, y que la intencionalidad está como por arriba de estos dos asuntos, y como que Cosas. hace que cosas, ¿sí? Y que la intencionalidad es como algo mayor que los pone en tensión, pero a la vez como que todas estas particularidades de cada uno como que conviven en esa tensión, porque la intencionalidad es algo mayor, por lo que Bien, entiendo, no sé. bien. La intencionalidad es algo mayor, pero estaría en el medio, ¿no? Uniéndolos al objeto y al sujeto, o a los objetos y a los sujetos, ¿sí? Eso es la intencionalidad, ¿no? Y por eso los une, pero también los va separando, porque se produce esta tensión entre el sujeto y el objeto. Y son distintos, evidentemente. Los sujetos tienen, valga la redundancia, una carga subjetiva interesante e importante y que es propia de cada sujeto, porque no todos ni todas sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, nos acordamos de lo mismo, nos importa lo mismo, ¿no? Pero hay una intención que nos mueve, que mueve nuestro pensamiento, que mueve nuestras acciones hacia eso que sentimos, que nos interesa, que nos constituye como sujetos, ¿sí? Y los objetos no están cargados de subjetividad, están por fuera de los sujetos. Los objetos son inamovibles, están allí. ¿Quién les da el sentido a esos objetos? Somos los sujetos, ¿sí? Porque no es lo mismo pensar en un libro para alguien que lo tiene que estudiar, lo tiene que incorporar a sus conocimientos porque tiene que rendir un final, a alguien que tome ese libro y es el mismo objeto para leerlo placenteramente, porque le encanta leer eso que va a leer. Entonces, la intención que une a esos sujetos con ese mismo objeto es otra. El pensamiento y la acción va a ser otra, ¿sí? Y no hay pensamiento sin un objeto pensado y no hay deseo sin un objeto deseado. Esto no es mío, esto lo dice Brentano, ¿sí? Y de eso se trata. Ahora bien, acá hablamos de todo lo que este señor Latour nos presentó y que Santos lo toma en su libro, pero hay que bajarlo a la tierra, poner los pies sobre la tierra, y nosotros lo que estamos hablando es de la clase de educación física. Entonces, ¿cuáles serían los objetos que constituyen la clase de educación física? ¿Y cuáles serían los sujetos
que intervienen en la clase de educación física. Y cuando hablo de objeto, no hablo solamente de lo material, hablo de lo simbólico también. Escucho, los y las y les escucho. ¿Saben qué? No levanten la mano porque al tener la pantalla tan reducida por estar compartiendo, yo no veo a todos. Saquen el micrófono y empiecen a hablar directamente, ¿sí? Profe, como objetos pueden ser los contenidos, Bueno, que no sé, y sujetos, bueno, el docente, los estudiantes, la institución también sería, no sé si es un objeto o un sujeto, pero la institución es algo también que está por ahí. la institución es el Ah, contexto que bueno, va a brindar el escenario posible para que el acto educativo se lleve adelante, o el acto pedagógico, o la clase, claro. ¿sí? Se lleve adelante. Y además del contenido hay otros objetos, materiales y no materiales. Los contenidos no son objetos, pero son simbólicos, porque son definiciones abstractas, ¿sí? En cambio, hay otros objetos también. A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles son los objetos que constituyen la clase? Y los sujetos, sí, son los alumnos y los docentes y las alumnas, ¿sí? Que son los que conforman la clase. ¿Mm? Porque estamos reduciendo esta conceptualización que hace Latour en la clase. Lo que es Sí, lo Carolina. instituido, Hola. lo, hola, lo que sería lo instituido, el sistema, la sistematicidad, ¿eso podría entrar en objeto? Lo que está instituido en cada institución, las tradiciones, las costumbres, ¿eso decís? Sí. Podrían ser parte de estos objetos que están presentes en la clase, están presentes porque están presentes en el contexto, en lo institucional, ¿sí? Forman parte de esta clase también. Entonces, si yo pienso en las tradiciones, en las costumbres, pienso más en el contexto, ¿sí? Pero voy a referirme a la clase, ¿sí? Piensen en la clase y hablen de cuestiones que tienen que ver, porque si pienso en las tradiciones y en las costumbres, puede ser una forma de transmitir esos conocimientos o esos contenidos que quiero que se apropien como docente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son esos recursos? Porque estoy pensando en la clase, no estoy pensando en el marco institucional, ¿sí? ¿Cuáles son esos recursos que voy a utilizar? ¿Cuáles son esos procedimientos que voy a utilizar? Que lo vamos a ver más adelante. Esos también son objetos simbólicos que se encuentran en la clase. Podrían ser entonces, específicamente hablando de la clase, lo que sería el propósito, el plan de clase en sí mismo. Por ejemplo, el diseño previo, pero ahora estamos hablando de la situación misma de práctica. Hay otras cuestiones que aunque les parezcan muy simples y sencillas, forman parte, que es lo concreto, ¿no? Que es el lugar donde estamos trabajando, la cancha, el espacio abierto, el espacio cerrado. Eso también forma parte de la clase, ¿no? Bueno, y volviendo a la intencionalidad. Entonces, hay una intención por parte del sujeto que enseña de transmitir cierto contenido, de transmitir de distintos modos, de compartir. Y allí se produce una tensión con este objeto que quiero transmitir, ¿sí? Y también los estudiantes y las estudiantes
también quieren aprender, siempre y cuando haya voluntad de aprendizaje, ese objeto que trata de transmitirse. Entonces también hay una tensión con ese objeto que se tiene que aprender, ¿sí? Y allí podríamos decir, bueno, que estamos definiendo o tratando de trazar una analogía con lo que significa esta cita de Latour. Ahora bien, pensando en la intencionalidad, ¿se acuerdan que era la forma genérica de mencionar y de hablar de los objetivos, los propósitos, y también hay expectativas de logro en los diseños curriculares de estas proposiciones que nos conducen a elegir ciertas actividades o ciertas tareas o ciertas acciones en las clases? Tomando la misma cita de Latour, podemos decir que el propósito es esta expresión de deseo donde se tiene en claro la meta a alcanzar. Entonces, allí está, se refleja la intención solo del docente en la clase, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de la clase. Bueno. Y acá tenemos otra definición de Baudrillard, que dice que la descripción de un sistema de objetos depende de la descripción de un sistema de prácticas. No basta definir los objetos en sistema, tenemos que definir qué sistema de prácticas se ejerce sobre él. Existe una interferencia continua entre los dos. ¿Qué podemos decir en relación con una clase de educación física, en una escuela secundaria, vinculándola con esta cita de Baudrillard? A ver, ¿qué quiere decir que la descripción de un sistema de objetos depende de la descripción de un sistema de prácticas? ¿Cuál será el sistema de objetos? A ver, pensemos en el sistema de objetos. Profe, perdón, Sí. buen día. Hola, Matías. Lo que yo entiendo con eso es que depende de lo que se vaya a analizar, depende de lo que se vaya a analizar, es el criterio para designar qué es objetos. O sea que en la clase de educación física serían, bueno, el espacio de la clase, los objetos, los materiales que se pueden utilizar, el contenido que se tiene que dar. ¿Va por ahí? Va por ahí, sí, Matías. Tiene que ver con eso. O sea, este sistema... Sí. ¿Querés decir algo más? No, estaba haciendo así. Ah, bueno, que este sistema de objetos, o sea, no son objetos en una clase independientes, son interdependientes, ¿sí? Porque justamente actúan como un sistema. Porque si yo tengo que enseñar vóley y tengo una cancha X o un espacio X, voy a tener que armar ese objeto para poder enseñar el contenido que tengo que enseñar. Y el propósito va a estar relacionado con cierta intencionalidad de enseñanza para que estos alumnos se apropien de esto que tengo que enseñar. Y además, si tengo 30 alumnos y alumnas en esa clase, los voy a organizar de determinada forma para que puedan aprender esto que deseo que aprendan. Y acuérdense que tengo un espacio abierto donde tengo que armar o improvisar una cancha de vóley, ¿no? O donde tengo que armar con otras
cosas, una cancha de vóley, para poder enseñar esto que tengo que enseñar. Entonces, si los objetos no empiezan a funcionar como sistema o las prácticas que llevo adelante no funcionan como sistema en una clase, la clase no tiene sentido, deja de tener sentido. ¿Sí? A ver, vamos a los ejemplos más de la cotidianeidad. Piensen en alguna clase que hayan dado en escuela primaria o en el nivel inicial, si es que dieron, y si no, si cursaron en forma virtual, piensen en cualquier práctica o clase que hayan dado o que hayan intervenido. Y piensen en todos estos objetos y cómo este sistema de prácticas hizo que estos objetos tuvieran sentido en sistema, no por separado. A ver. Perdón, profe, sumando a estos, sería lo que nombra el autor como la inseparabilidad entre los objetos y las acciones también, ¿o no? Tal cual. Como que todo tiene que estar en un contexto porque si no queda sin sentido. Tal cual. Si la clase está descontextualizada de la institución, de lo que el marco regulatorio de la enseñanza no se da en esos marcos, la clase no tiene sentido, ¿sí? La clase no tiene sentido. ¿Y de qué va a depender que la clase funcione y se desarrolle como una clase? Cuando el sistema de prácticas, los vínculos entre los estudiantes, el profesor, la profesora, se vayan dando y haya comunicación, el sistema de objetos va a tener sentido. Ustedes piensen cuando están elaborando o diseñando un plan de clase, no piensan realmente en lo que va a suceder. Piensan en lo que va a suceder a futuro en la práctica, pero lo que sucede en la práctica desborda o sobrepasa lo que pensaron en ese plan de clases. Y en ese plan de clases pensaron en los objetos. Pensaron en que estos objetos interactúen entre ellos. Cada uno de estos objetos pasa a ser un subsistema que conforman el sistema de objetos, pero que no se pueden describir si no es por el sistema de prácticas que se llevan adelante. ¿Por qué? Porque ustedes pueden preparar un escenario, ¿no? Digo, en la escuela, o volviendo al escenario de la enseñanza del vóley, en ese espacio abierto que tuvieron que armar una cancha de vóley, ¿no? Y que tuvieron que poner cintas para poder limitar la cancha, y que tuvieron que poner una soga de lado a lado con algún poste, y que tuvieron que improvisar, no desde la improvisación, sino desde la organización, esta cancha, y el deseo era enseñar golpe de manos altas, digo, ¿no? Y están enseñando, están en proceso de enseñanza, o están en un sistema de prácticas. ¿Qué quiere decir? Que está presente un sistema de prácticas, que ponen y comparten un cierto contenido, que era el golpe de manos altas, que hay una explicación, que va a haber una consigna, que están organizando a los estudiantes de cierto modo, que van y se acercan y corrigen, o que por ahí llaman a todo el grupo para corregir, que algunos quedaron afuera y van rotando. Entonces hay un sistema de prácticas en este sistema que se torna entonces en este sistema de objetos. Pero si hay un recreo y en ese sistema de objetos está presente, y no es la clase de educación física, el sistema de prácticas va a ser otro, los objetos van a tener otra connotación, y este sistema de objetos va a tener otra connotación. ¿Por qué? Porque en el recreo placenteramente quiero jugar al vóley, y juegan 20 contra 20 y juegan como quieren. ¿Por qué? Porque el sistema de prácticas es otro y el sistema de objetos es otro.
¿Está clara esa idea? Bueno, eso es lo que nos está diciendo Baudrillard con esta definición. ¿Pueden dar un ejemplo ustedes? De algo, alguna situación que haya sucedido desde su experiencia. En la facultad hace 4 años que están cursando, y cursaron 6 años de escuela secundaria, y cursaron 6 años de escuela primaria, y cursaron 3 años de jardín. Y por ahí hasta trabajan en algún lugar que tenga que ver con la educación física. Si alguien trabajó en un gimnasio, ¿hay objetos en el gimnasio? Ustedes están estudiando educación física y van a ser profesores próximamente. Van a tener un título que los va a habilitar a trabajar en escuelas secundarias. Cuando lleguen a la escuela y tomen un curso y les digan, bueno, profesor, profesora, este es el curso de ustedes. ¿Qué van a hacer? Bueno, no sé si no tienen micrófono, si no tienen sonido o qué está pasando, pero me interesaría saber qué piensan acerca de la clase de educación física. ¿Dónde pondrían el acento en la clase de educación física o en la enseñanza de la educación física en la escuela secundaria? Ustedes vieron la importancia del contexto institucional, hablaron con docentes que les dijeron cómo se planificó o cómo se organizó la educación física con el aislamiento, con el distanciamiento. Les dijeron qué está pasando con las clases, qué pasó con el aislamiento, qué pasó con el distanciamiento, qué pasó con esas clases que están entrando en los hogares de cada persona, ¿no? Como estamos entrando ahora en los hogares de cada uno y cada una, ¿no? Bueno, todo eso está constituido por un sistema de objetos. Próximamente ustedes tienen está bien, por ahí, no sé si alguno va o piensa trabajar en escuelas, por ahí piensan trabajar en otros lugares, pero aunque trabajen en otros lugares, también hay un sistema de objetos que son sustento para ese sistema de prácticas que van a llevar adelante, que son sustento, que son mediadores en esta comunicación, en este vínculo, en esta confianza que van a generar a partir de la puesta en acto de lo pedagógico, ¿no? De la enseñanza. No transitaron por ningún lugar. Sigo. ¿Quieren hablar? Profe, yo iba a contar lo de la colonia, pero ya lo había contado, pero digo con esto de la importancia del contexto y esto que decía también el autor de la inseparabilidad, que ponele en el caso de que cuando yo tuve que hacía como núcleos temáticos por semana y a partir de un tema o de una historia íbamos haciendo las actividades, me pasaba que si en mi caso de ser la profesora, si yo no le daba el contexto, si yo no contaba la historia, si no hacía también que las niñas se pongan como en sintonía con la historia, como que ese planteo de núcleo temático no hubiese tenido sentido si yo como
no sé, me pasó como que los tenía que motivar y tenía que contar una historia como muy armada y no sé, decirle, bueno, para la semana que viene traigan algo o lo que quieran en relación a este tema, o lo que ustedes piensen que puede llegar a ser este tema. Y entonces como que como que el contexto sirve un montón y también tenés que construirlo en base a esto a las partes de la clase. Por ejemplo, en esto que me pasó a mí, es como, decía, bueno, vamos a hacer los vikingos, pero no, yo no aportaba nada. Como que la construcción no te digo que solo era parte mía, sino que entre las dos partes. Pero digo, que es importante el contexto en eso también, porque si yo eso lo llevo, que es un programa, un proyecto pensado para chicos y chicas de 5 años, lo llevo a pibes de 16 y tendré que, si quiero hacerlo por algún motivo, tendré que adaptarlo a ese contexto también, porque nada, es un recurso que utilicé porque eran chicos de 5. Bien, bien, Manuela. Entonces, tuviste en cuenta el contexto y tuviste en cuenta también incentivar, motivar, presentarlo de alguna forma que sea atractiva para que se enganchen, ¿no? Y sean vikingos o no sé qué eran, y poder llevarlo adelante. Y además tuviste en cuenta un escenario, un lugar, ¿no? De trabajo para